Muy lindo el bloque que acabamos de inaugurar. Le doy la bienvenida al doctor Andy Faur. Quería decirlo porque recién pasamos un bloque nuevo, Andy, y la verdad que es lindo darle un espacio a aquellos que hacen algo en la cultura, a aquellos que hacen algo en la música, y darle un poco más de difusión a aquellos conocidos. Así que invitamos a todos los músicos que quieran tener su difusión, comuníquense con la radio y vamos a generar este espacio, que este espacio crezca y podamos disfrutarlo entre todos. ¿Cómo está Andy? Lo extrañaba. Tanto tiempo, señor Marcos. Sí, sí. Me gustó Tiene, mucho el espacio musical. Sí, sí, muy lindo. es lindo, ¿no? También hay Darle que lugar tener al un arte. poquito de todo. Este programa intenta hacer una especie de magazine en donde podamos tener diferentes cosas y bueno, cada uno disfruta de lo que le guste. Usted sabe que hemos recibido un mensaje de Lourdes Suárez. Ok. No sé si le suena. No. Saludos al querido rabino Andy Faur. Lo conocí junto a Sergio y le extrañamos mucho. Dios bendiga a Israel. Esto lo recibimos y hace tiempo, cuando usted estuvo al aire, Sí. y bueno, no tuve oportunidad de decírselo al aire, así que se lo transmito ahora. Bueno, gracias. Un saludo a Lourdes. Bueno, lindo Bueno, recibir saludos. tiene adeptos por todo el mundo, usted también. Che. ¿No? Tiene gente Bueno, conocida por todo el mundo. Bien, tengo. es Por muy lindo. suerte sí. Por suerte Es sí. muy lindo, muy lindo. Sí. Bueno, en buena hora. ¿Sabe que me gustaría volver un poco a Israel? Porque estamos paseando por todos lados. Pongamos un poco los pies acá en esta tierra. Sí, Yo en sé Tierra que usted, Santa. En Tierra Tierra Santa Santa. Y hablando específicamente. de Tierra Santa, vamos al lugar más santo, si se quiere. Yo sé que a usted le gusta mucho y usted es muy fan y muy estudioso y muy conocedor de Jerusalén. Jerusalén, si pongo 2 puntos y empieza a hablar, yo sé que me puedo quedar hasta mañana, pasado, tiene infinidad de ribetes y costados para charlar. Pero quizás podamos especificar algún tema de Israel, de Jerusalén, que por lo menos tocar un puntito de todo lo rico que es la posibilidad de hablar de Jerusalén. ¿Qué tema le gustaría tocar? Totalmente, Marcos. Podemos estar acá años y años. Y sí, me gusta la idea de que hagamos así cada encuentro un punto, un módulo, digamos, una cosa así. Exacto. Exacto. Entonces, mira, si querés podemos hablar de Apoel Jerusalén, en vez de eso que tenés ahí atrás, que no, pero no, hoy no vamos a hablar de Apoel, pero de la Apoel. ¿Cómo anda Poel? ¿Cómo anda Poel? ¿Existe? Más o menos. ¿Qué te En pasa? básquet. En básquet anda bien. No, querido, en básquet anda bien, es verdad. Nosotros somos del fútbol. Andamos ahí en mitad de tabla, digamos. Bueno, está bien, como El tipo de Platense. mitad de tabla somos. Está bien, me voy a hacer de Apoel Jerusalén capaz, porque como Platense, mitad de tabla. Es el mejor de todos, sin duda. O sea, un día le vamos a dedicar, si querés. Incluso podemos invitar a mi hijo Tomer, que está bien metido en el tema, y podemos hacer un... Bueno, ¿cómo no? Sí, ¿Cómo no? entonces, y tenemos incluso, por ahí, no es para hoy, pero tenemos una hinchada latina de Apoel Jerusalén. Hay dentro de la hinchada de Apoel Jerusalén una barra latina. Una barra latina, exacto. ¿Y qué característica tiene? ¿Cómo se le identifica dentro de la hinchada? ¿Cómo nos identificamos? No, somos parte de Apoel, digamos, pero somos unas 50 o más personas dentro de Apoel, sí. No tenemos una banderita así de latinos de Apoel, eso sí, tenemos una bandera. Sí. Modesto. Totalmente. No somos de la barra No brava. bombos. No, eso es la brigada que tiene su lugar, el que quiere participar de la brigada puede, pero... La brigada. La brigada, ese es un equipo muy interesante, ¿sí? La brigada no los Stamp, como se dice, se llama la brigada la barra brava. No como cualquier cosa, no es un grupo. Exacto, no tiene nombre y sí, bueno, dale, lo dejamos para otra vez, totalmente. Queda abierto A Apoel, pero hoy vamos a hablar de algo que muchos conocen pero no conocen, el cótel. ¿Te gusta? El muro de los lamentos.
¿sí? Un lugar sumamente interesante, un lugar controversial también, y por supuesto, como dijiste, el lugar más significativo, más sagrado, más importante dentro de lo que es la cultura y la religión judías, y el más, como el centro, ¿no? El más solicitado, el más visitado. Está bien, el turista en Israel prácticamente, o sea, fuera de la gente que vivimos en Israel, ¿no? Pero el turista no se va de Israel sin visitar el Kotel. Se puede ir sin visitar Eilat o Naharía, pero sin visitar el Kotel, sí. no, no se Ya va. que visita el Kotel y Naharía, bueno, Ya está completo, pero sí. elige primero el Kotel. Entonces, que es un lugar muy interesante porque tiene una historia. Vamos a empezar por lo básico, Marcos. El cótel no es una de las paredes del templo, como mucha gente piensa. ¿Sí? El cótel o el muro, ¿sí? Me va a salir el cótel, es decir, es el muro, es parte del muro de contención que sostenía el segundo templo. Entonces, no era parte del templo. El templo fue completamente destruido por los romanos en el año 70, y quedaron las paredes de contención de la explanada, lo que hoy se llama la explanada de las mezquitas, ¿sí? O el Arabait, como se llama también en hebreo. Entonces, lo que quedó es toda la muralla de contención que vemos, está entera, pero vemos solamente una parte, ¿sí? El cótel es solamente una pequeñísima parte de toda la muralla de contención, que es una cosa enorme absolutamente, y que quedó como un lugar significativo de ritual, de rezo para los judíos, así como lo conocemos más o menos hoy desde el siglo XVI, de la época de los otomanos. Porque, o sea, tuvo muchas, como se dice en hebreo, muchos gilgulín, muchas vueltas, ¿no? Pasó en muchas manos. Exactamente, que en una época se podía, en una época no se podía, que sí, que está prohibido, que no está prohibido, sí, pero más o menos a partir de la época de los otomanos musulmanes, que dieron un permiso especial a los que vivían o a los peregrinos que venían a visitar Tierra Santa en ese momento, a ir y poder visitar o rezar, ¿sí? En el cótel, y que obviamente no se veía como ahora, ¿sí? O sea, voy a saltar un poquito la historia con tu permiso, Marco, porque si no estamos acá hasta mañana, pero el cótel durante mucho, mucho tiempo no era una explanada como la vemos ahora, era un pequeño pasadizo, un pequeño corredor de unos 4 metros, ¿sí? Que frente a él había un barrio de personas musulmanas, el barrio de los Mugrabim se llamaba. Fue sacado de ese lugar durante la guerra del 67. O sea, todo lo que vemos ahora del cótel es básicamente a partir del año del 67, la guerra de los 6 días, ¿no? Cuando Israel conquista, recupera, libera o como quieras llamar Jerusalén, y a partir de ahí toma digamos un cariz distinto, un cariz muy central en la Todá, en la conciencia judía, y también es un lugar lamentablemente de controversia, de discusión, sí, no de unión y muchas veces de desunión, lamentablemente, Marcos. Sí. ¿Qué pasa con la gente que estaba ahí hasta ese momento? En el barrio de los Mugrabim, sí. El barrio de los Mugrabim era un barrio muy pobre, ¿sí? Que había en esa zona de la ciudad, un barrio de personas árabes musulmanas, que en el 67, cuando Israel, vamos a recordar, Marcos, a los, ¿cómo se dice? Teleoyentes, a los que... Usted lo llamó video oyentes, ¿no? Video oyentes, ¿no? Algo así creo que sería, ¿no? Porque sí, escuchan y ven. A nuestros video oyentes. No ven y se escuchan, sí. Exacto. No, hay que recordar que la captura de la Ciudad Vieja fue una captura prácticamente del año 67. Sin la guerra del 67 fue prácticamente sin disparar un solo disparo, porque los jordanos que estaban ahí huyeron, básicamente, se fueron corriendo, y mucha gente también. O sea, no había, recordemos, no había judíos, ¿sí? O sea, todos los que 90 y pico % de los que vivían ahí eran musulmanes, básicamente, y muchos huyen. Del barrio de los Mugrabim, muchos huyen, se van, y muchos se les pide que se vayan, y ese barrio, que iba a ser destruido de todas maneras, iba a ser tirado abajo, fue destruido,
y a muchos de los que se fueron se les dio una alternativa o una indemnización incluso cuando se fueron de ahí. ¿Está bien? Les dieron otro lugar de vivienda o le dieron algún tipo de indemnización. No a todos, a algunos, pero digamos, en el fragor de la guerra muchos se fueron, muchas casas se cayeron o fueron destruidas. Y se ubican de afuera de la ciudad, digamos, afuera de los muros. Claro, exactamente. Algunos se quedaron adentro, en lo que hoy es el barrio musulmán, Marcos, pero muchos fueron extramuros, se fueron, digamos, para el lado oriental de la ciudad, ¿sí? Para los barrios árabes de la ciudad, como hablamos la vez pasada. Sí. Okay. Absolutamente. Bien. Bueno, y entonces queda esta muralla, que no es el muro original, como dijiste, porque el templo fue destruido, pero pasa a ser las veces del templo. Por supuesto, pasa a ser el lugar más central, más significativo y más visitado de los judíos, porque también vamos a acordarnos que durante 19 años, entre el 48 y el 67, la Ciudad Vieja estaba en manos jordanas y los judíos no tenían ningún tipo de acceso ni a la Ciudad Vieja, ni al muro, ni al cótel. Entonces, Ni con permisos. No había permiso, nada. O sea, en teoría, vamos a decir así, la teoría es que en los acuerdos de cese de fuego con Jordania había un artículo, ¿sí? un apartado que decía que se le permitía a los judíos que quisieran poder rezar en el cótel. Pero los judíos no tenían acceso a Jordania, entonces, y en Jordania, difícil, claro. Exacto, en Jordania no viven judíos desde los años 1920, no hay judíos, entonces las posibilidades de que alguien vaya a rezar eran casi nulas. Entonces, a partir del 67 toma un cariz distinto, también por lo que significó la reconquista, la liberación de Jerusalén, y también por el cariz significativo y simbólico, ¿no? que tenía y tiene el cótel hasta hoy en día, ¿sí? O sea, como dijiste vos, sigue siendo parte de una pared, parte de una muralla, pero tiene, o sea, es la significación que le damos las personas a estos lugares. Y este era uno de los lugares que estaba más cercano, no el más cercano, pero muy cercano al Kodesh HaKodashim, al Santa Sanctorum, a la parte central del templo. Entonces rezar ahí era como estar lo más cercano al templo que se podía. Entonces, inmediatamente que se conquista, ¿quién administra esto? ¿En manos de quién queda? Ok, muy bien. Entonces, y acá viene un punto interesante que vamos a ver cuánto podemos desarrollar, Marcos. ¿Por qué? Porque en Israel, por ley, los lugares santos, los lugares sagrados de cada religión, los administra la religión misma. ¿Está bien? Por ejemplo, las mezquitas de Israel las administra el Waqf. El Waqf, ¿sí? Que es la autoridad musulmana superior. Las iglesias, cada lugar cristiano sí tiene su autonomía y administra. Los lugares sagrados, los lugares santos del judaísmo, los administra el rabinato. ¿Ok? Entonces, por ende, cuando se libera el cótel y se lo adecúa para el uso que se le va a dar, se lo denomina lugar santo, lugar sagrado, y queda bajo la administración del rabinato. ¿Sí? Hoy tiene el rabino del cótel, por ejemplo, es el jefe. Ok, hay dos rabinatos. Sefaradí, Ashkenazí. Sí, no, depende de los dos, es una cosa general, y hay un solo rabino del cótel, no dos, hay un solo rabino del cótel, pero por eso, Marcos, es interesante que por esta definición de ley, entonces el cótel pasó a tener un ritual, un minhag ortodoxo, ¿está bien? Por ser un lugar sagrado. Todos los lugares sagrados se basan en la ortodoxia judía. Entonces, ¿qué pasa? Es por eso que están separados hombres y mujeres, las mujeres no pueden leer de la Torá en ese lugar, digamos, todo lo que es como una sinagoga ortodoxa el cótel, ¿sí? Rigen las mismas normas, la misma ley por definición. Si está bien o está mal, cada uno lo decidirá, ¿está bien? Pero por ley de Israel, al ser declarado lugar sagrado, entonces tiene un rabinato y por el rabinato, exacto, con costumbres ortodoxas, exacto. Okay. Ahora, a lo largo del tiempo,
hay otras corrientes que llegan al cótel. Totalmente, totalmente. O sea, vamos a decir así, Marcos, la ortodoxia es una minoría, tanto de nuestro pueblo como en Israel, ¿sí? O sea, la ortodoxia entendida como la gente más observante de la religión judía, son una minoría, si querés números, alrededor del 20%. El 80% de los judíos en el mundo y en Israel no somos ortodoxos, ¿está bien? Somos otra cosa. Claro, no somos practicantes de la religión en O forma ortodoxa, digamos. exacto, practicantes en forma conservadora, como decís, o en forma reformista, o somos laicos, o somos tradicionalistas, ¿está bien? Y entonces, ¿qué pasa? Acá hay un punto importante que decís. ¿Por qué? Porque el cótel, por definición, y todo lugar sagrado judío, por definición, se maneja por la ortodoxia, o sea, no le da lugar a otras corrientes religiosas liberales, en este caso conservadores y reformistas, ¿sí? O sea, también a los laicos, pero no vamos a meter ahora ese tema. Entonces, estas corrientes mayoritarias en la diáspora, Marcos, en el cótel no tiene lugar. Uh-huh. ¿Y qué pasa? O y sea, acá surgen dos... no, quedó así. Acá surgen dos cosas. Hace bastante tiempo, ya unos 25, 30 años, no quiero ser exacto, pero sí, nace un grupo que se llama las Mujeres del Cótel. Las Mujeres del Cótel, sí, las Mujeres del Cótel, es un grupo muy interesante de mujeres que pertenecen en su mayoría a las corrientes reformistas y conservadoras del judaísmo, que solicitan poder rezar en forma igualitaria en el cótel. ¿Qué significa? No ocupar el lugar de los hombres, sino que a ellas, de acuerdo a su forma, ¿no? de minhag, a su forma de ritual, a su forma de liturgia, se les permita, por ejemplo, cosas que no se permiten hoy en el cótel, en la zona de mujeres, ¿está bien? Leer la Torá, ponerse tfilín, ponerse kipá si quieren, ¿no? Ponerse talit, cantar, ¿está bien? Porque tampoco se les permite cantar, bailar. O sea, todas las cosas que ellas hacen en sus sinagogas o en sus comunidades liberales, lo que están demandando es cierta igualdad. Y lo interesante es que este grupo ya existe, ya creo que 30 años más o menos, no me quiero equivocar, pero más o menos unos 30 años, pero en los últimos años decidieron tomar una postura más activista. ¿Está bien? Por ejemplo, el día de ellas, que es el día en el judaísmo tradicional, es el Día de la Mujer, es Rosh Hodesh, el primer día del mes. Exacto. Entonces, tradicionalmente, ellas, todos los primeros de mes, van al cótel a rezar, ¿está bien? Sí, en forma, pero también en forma de manifestación, ¿ok? No ¿Solo mujeres? Solo mujeres porque solo pueden entrar a la zona de mujeres, ¿entendés? Hay hombres que las acompañan, pero no pueden entrar. Pero o sea, en su gran mayoría son mujeres, que es el Rosh Hodesh, el primero del mes, y van y generalmente generalmente hay disturbios, vamos a decir así, ¿está bien? A los ortodoxos no les gusta. ¿Pero quién produce los disturbios? ¿Las mujeres que están rezando que no son liberales o también los hombres que los ven? También y también, o sea, las mujeres, al principio eran los hombres, ¿está bien? Los hombres que venían a molestar, a gritar y qué sé yo, y en los últimos tiempos, ahora se paró todo esto, sí, por la guerra está mucho más tranquilo, por supuesto, pero antes de la guerra, las mujeres empezaron a tomar una posición más activa, las mujeres ortodoxas, ¿está bien? Una posición más activa, entonces, por ejemplo, hacían cosas muy interesantes como manifestación, traían a las ulpanot. Las ulpanot son los lugares de estudio de las chicas religiosas. Traían a las ulpanot en masa para llenar todo el cótel y que no puedan entrar, por ejemplo, ¿entendés? O sea, claro, o sea, traían los colegios para que, claro, a los chicos del colegio religioso ortodoxo, para que ocupen el lugar, y los que vengan los liberales, las mujeres liberales, las mujeres del cótel, no tengan lugar para rezar. O no puedan acceder hasta la parte del cótel. Por ejemplo, digamos, una forma de manifestación. Después también gritar, sí, o sea, y hacer otras cosas no agradables. Que no interesante, porque ellas tienen prohibido gritar dentro de su ritual. Gritar, claro, cantar. O sea, está prohibido cantar en voz alta, ¿está bien? En público. Por eso. Entonces sí, gritar, pero gritar es lo mismo. No, gritar se puede.
salgan de acá malvadas, por ejemplo, por traducirlo de alguna manera, se puede. Ahora, en algún momento de la historia yo había entendido que una parte del cóctel había sido destinada a los movimientos liberales. No, esa es otra parte, ya me está llevando a otro tema. Ahora, esto es en el cóctel tradicional, ¿está bien? Todo esto que te estoy hablando es en la parte de mujeres, de donde todos conocen, la parte derecha de las mujeres, en donde pasa esto. Ok, pasando el puentecito que hay, ¿sí? Si uno se acuerda de un puente que sube al medio del templo, del otro lado está lo que se llama Esrat Israel. Esrat Israel es un lugar que a partir de muchos pedidos, de muchas manifestaciones y todo tipo de demandas, digamos, el Bagatz, la Corte Suprema de Justicia, decretó, ¿sí? O declaró que también a los sectores liberales les corresponde un lugar. Entonces, el Estado de Israel abrió del otro lado, está bien, no se ve a simple vista, del otro lado abrió una explanada que se llama Esrat Israel, en vez de Esrat Nashim, ¿sí? Esrat Israel, Esrat para todos, en donde ahí se pueden realizar ceremonias o rezos libres, igualitarios, cada uno como quiera, ¿está bien? Incluso hay ortodoxos que hacen ahí ceremonias, ¿está bien? Que en teoría no hay ningún problema, no es necesario separar hombres y mujeres. Por definición. Entonces, en ese lugar se hacen bar mitzvot, ceremonias, rezos, bat mitzvah de mujeres, o sea, y ahí lo hace cada uno, tanto los sectores reformistas como conservadores como laicos, también los sectores laicos hacen ahí ceremonia, digamos, es libre, es completamente libre, y cada uno puede hacer dentro de ciertos límites, ¿no? Lo que quiera, ¿sí? Pero se puede hacer la ceremonia que uno quiera ahí sin que nadie te diga nada. Entonces, por eso es otra parte de la lucha por liberar, y te voy a contar una cosita más y termino con este tema, Marcos. En el año 2009 fue, wow, no me acuerdo, habían llegado a un acuerdo entre Asojnut, el gobierno de Israel, Estados Unidos, los movimientos liberales, para que no sea el cóctel tradicional y el cóctel igualitario separados, sino que esté todo en un mismo plano, Marcos. Se había llegado a un buen acuerdo. Después, por presiones de los ortodoxos habían al principio aprobado y después se echaron atrás. ¿Está bien? Entonces, era como poner en el cóctel una tercera sección. Hombres, mujeres, libre. ¿Sí? O sea, para que todos estén en igualdad de condiciones. Y se había llegado a un muy buen acuerdo, o sea, que estaban todos más o menos conformes, o sea, dejaba la parte ortodoxa como estaba, ponía la parte liberal igualitaria en igualdad de condiciones, ¿sí? Era como toda como una explanada de 3 partes en vez de 2. Y al final explotó y Netanyahu se echó atrás y ahí quedó el Mitve a Kotel, como se llamaba, el plan del Kotel igualitario diverso. Sí. Bueno, quizás en algún otro momento se pueda reflotar. Quizás. Esperemos que sí. Bueno, le agradezco mucho todo este mini paseo por Jerusalén. Exacto. En alguna oportunidad tendremos que, si Dios quiere, cuando la paz nos permita desarrollar más paseos y demás, poder encontrarnos allí. Siempre bienvenido. Bueno, en la próxima entrega viene Apoel Yerushalayim, lo tomo. Ok, dale, vamos. Bueno, en cuanto pueda la próxima, lo hablamos. Ya la Apoel. Un abrazo grande, Andy. Igualmente, Marcos. Semana. Igualmente. Ya voy a todos, buena semana. Gracias. Para todos. Chau. El doctor Andy Faur estuvo aquí en los micrófonos de Radio Naharía. Voz y voz en castellano, desde Jerusalén. Muy bien.